Bueno, sean todos bienvenidos a los que pues nos he saludado, más tarde espero poder hacerlo y que el Señor use su palabra para hablarnos y para este tema tan particular que tenemos hoy podamos, que nos lleve a meditar en por qué el Señor nos dice eso en su palabra. En estos días, saben ustedes, bueno, la semana anterior estuvimos en Valencia, Córdoba, saliendo del servicio, nos fuimos hacia allá, regresando el día lunes, pasamos por Chinú, que bueno, es del camino, pero me iba a detener en un lugar que me había recomendado, que una vez ya había ido, que es una cosa de lácteo, que venden unos quesitos con bocadillo y la cosa. Entonces, bueno, voy a pasar por ahí a comprar algo. Y mi querido hermano Jesús, al lado, y él se sabía un punto estratégico que vendían unos enyucados. Y él ha comprado ese enyucado y es una cosa espectacular. Pero la señora viene y dice, cuando ya lo había comprado, no lo dijo antes, muy lista la señora, muy buena vendedora, nos dice después que ya lo compramos, miren, van a salir unos recién calientes. Digo, ya están que salen. Y usted sabe cuando uno le dicen algo que va a salir caliente, uno se emociona y uno ya le había metido el mordisco al otro y dice, hay que comprar caliente también. Entonces compramos otro caliente y lo probamos y es una, caliente aún es algo impresionante, demasiado rico. Pero hermanos, en un par de horas ya no estaba caliente, seguía estando rico, pero lo rico que estuvo en ese momento recién hecho no estaba igual en ese otro momento. Seguía estando rico, pero no era igual. Y hay algo que nosotros nos damos cuenta y es que las cosas, usted las puede comprar en un momento y están espectacular, sean comida, está rica en un momento, pero usted sabe que pasa un tiempo, pasan las horas y se echan a perder. De hecho, también las cosas que compramos, las cosas materiales incluso, también sucede similar. En estos días me pasó lo mismo, ya se venció la manigueta de la nevera, se rompió la manigueta de la nevera después de tantos años, se venció y así nos damos cuenta, las cosas aún materiales se vencen. Hay algo que en la vida nos resulta inquietante y es que todo parece tener un límite. Todas las cosas parece que tienen un tiempo de caducidad, un tiempo en el que vencen. El tiempo avanza y nos recuerda que no podemos nosotros detenerlo. Las personas también vienen y van, un día estamos con gente y otro día ya no están entre nosotros. Lo que alguna vez nos pareció inmutable, con el tiempo cambia o desaparece. Hasta las cosas que más valoramos parecen que están sujetas a un fin inevitable. Y antes de orar yo les hago la siguiente pregunta. ¿Habrá algo en esta vida que realmente trascienda? ¿Habrá algo realmente en esta vida que no tenga un final, que no está limitado por los límites que nosotros conocemos habitualmente? ¿Habrá algo que sea así? ¿Habrá algo que pueda realmente no tener esa misma caducidad que tienen las demás cosas que nosotros conocemos? Vamos a orar y que la trascendencia del Evangelio pueda ser una verdad que nos lleva a nosotros a que nos transforme nuestra realidad. Amado Dios, yo te ruego, Señor, que a todos los que estamos aquí, Dios, nos hable por medio de tu palabra. Señor, que el hecho de estar aquí sentado, por las razones que hayamos estado aquí, Señor, respondiendo tal vez a una invitación o por cualquier otro motivo, Señor, porque era el día del Señor y lo anhelábamos con ansias o los motivos que hayan sido, Señor, aquí estamos. Háblanos por medio de tu palabra y que, Señor, no pongamos nosotros nada como excusa para no atender a lo que tú nos puedas decir por medio de ella. Señor, te pido desde mí, Señor, como el predicador hoy, Señor, hasta el último, en la última asiento, Señor, o aquellos que están, Señor, atrás, en la cocina, en cualquier otro lugar, cualquiera que escuche, Señor, tu palabra hoy, Dios, pueda, Señor, atender a lo que tú nos dices. Haznos, Señor, oidores y hacedores de tu palabra. Te lo imploramos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, y enteramente preparados para tu palabra en este día. Te lo imploramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando era un jovencito que empezó a apasionarme el tema de la lectura, uno de los temas que más me llamaban la atención era el tema de la mitología griega. Y me gustaban esas historias que eran como entre fantasiosas y mitos y leyendas y cosas así. Me resultaba un tanto interesante. Y en ese interés que me causaba esto, hubo una historia que me pareció curiosa, que es la historia de Ícaro. No sé si alguno se acuerda de esa historia de Ícaro, que era un hombre que estaba junto con su padre Dédalo, estaban encerrados en una isla, para decirlo así, como si estuvieran prisioneros en esa isla. Y este hombre, el Dédalo, el papá de Ícaro, era un hombre bastante ingenioso. Y en este ingenio que tenía, el hombre dice que fabrica unas alas, toma las plumas de un ave y con una cera allí en el lugar, viene y hace unas alas, le pega las plumas, las pega con cera en este artefacto que hizo y empezaron ellos a volar con esas alas que había creado Dédalo. Pero Dédalo, antes de volar, le dice a su hijo: mira, te voy a dar esta advertencia.
le pone unos límites. Le dice, mira, no vayas tan alto, porque si vas muy alto, el sol va a derretir la cera, te vas a quedar sin pluma y te vas a caer y te matas. Pero tampoco vayas tan bajo porque estamos en una isla y la espuma del mar y el mar saltando va a mojar las plumas y va a hacer que no puedas ahora con el peso que tienen. De manera que mantente volando en un límite determinado. Pero este muchacho cuando sale y empieza a volar se da cuenta, puedo volar. Y en tanta fascinación por esto empieza cada vez a ir más alto. Y por más que su padre le advertía, él no le hizo caso y terminó volando alto, acercándose al sol, derritiéndose las alas y termina muriendo. Lo que se dice que intentaba mostrar este mito, esta historia, era el hecho de que hay límites que tenemos nosotros. Y no podemos ir más allá de los límites porque evidentemente nos vamos a terminar dando de bruces contra ese límite. Nosotros, mis hermanos, como seres humanos, entendemos que el principal límite que tiene todo ser humano es la muerte. Todos decimos, hay remedio para todo menos para la muerte. Así decimos, dice la gente. Ahora, muchas veces como cristianos respondemos, aún para eso está el remedio. Cristo y su obra, ¿cierto? Podemos decir eso. Pero normalmente en lo popular la gente dice, la muerte es un límite. Y es verdad, para la muerte a nosotros nos deja que si alguien fallece, ya no va a estar con nosotros. Y siempre queda la idea que le escuché recientemente a un youtuber que su padre murió, su padre sale en algunos videos con este youtuber, y este hombre decía, se me fue, y yo digo que aún le quedaban, o sea, él dice algo como que le quedaba todavía mucho por vivir, le quedaba mucho por delante, tenía muchas más cosas por hacer, algo así pronuncia este hombre, y es verdad, cada vez que alguien fallece, a nosotros nos queda esa sensación de que ese alguien pudo haber vivido más, pudo haber dado más. Nos queda esa sensación, pero al final la muerte lo limitó. Y entonces es la gran pregunta. ¿Será que el Evangelio también tiene ese límite? ¿Será que para lo que declara el Evangelio, para lo que promueve el Evangelio, para lo que profesa el Evangelio, lo que proclama el Evangelio, ¿será que la muerte también es un límite? Es eso lo que empieza a poner en el interrogante Pablo en lo que nosotros vamos a estar leyendo hoy, del versículo 12 al 22. El versículo 12 muestra el interrogante. Dice, ahora bien, versículo 12, a los que no están siendo la miniserie en la que estamos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, nos dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Esa es la gran pregunta. Si Cristo resucitó entre los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Esta iglesia en los Corintios era una iglesia en la cual ellos estaban poniendo en algunas cosas dudas y Pablo está en esta carta tratando de darle claridad en muchos asuntos. Tiene que darle claridad acerca del tema de los dones, tiene que darle claridad acerca del tema de quién es a quien nosotros tenemos que seguir, que hay una aclaración que él dice, mira, algunos regó, otros sembró, algunos sembró, otros regó, pero el crecimiento lo da el Señor y él tiene que estar dándole claridad y dentro de estas cosas también le va a dar claridad acerca de lo que implica la resurrección del Señor Jesucristo. Así que la gran pregunta que él hace aquí es la que yo he tratado de resumir de esa manera. ¿Tiene límites el Evangelio? ¿Lo que el Señor ha hecho está limitado por algo? ¿La muerte será que lo limita? ¿El alcance, o como dice el título del sermón, la trascendencia del Evangelio será que lo limita? Porque los seres humanos vemos la muerte como eso, como un límite. Y eso hace, mis hermanos, si tenemos que ser sinceros, eso hace que a nosotros nos cueste creer que después de la muerte nosotros vamos a tener esa vida eterna. Porque nosotros hemos visto siempre que la muerte ha limitado y no podemos tener mayor relación con aquellos que han muerto. Y eso se convierte en algo que incluso para estos corintios lo estaban pensando. ¿Cómo es posible que esto sea verdad? ¿Será que esto es posible? Pero en el texto Pablo ha de demostrar que el Evangelio es capaz incluso de trascender aún el límite de la muerte. La palabra trascendencia o transcendencia, que es igual, se puede utilizar en ambos casos, trascendencia o trascendencia, tiene tres significados que están muy cercanos entre sí. Pero a lo que yo me estoy refiriendo con esto de la trascendencia del Evangelio es aquello que está más allá de los límites naturales. ¿Sí? Trascendencia es aquello que está más allá de los límites naturales. Por eso se dice trasciende, pasa, lo supera. Y eso es lo que hace el Evangelio. La muerte está aquí como limitante. El Evangelio vamos a ver, o por lo menos eso es lo que yo voy a predicar hoy, que podamos ver si trasciende o no. El Evangelio tiene esa capacidad de trascender. Los seres humanos podemos ver la muerte como un límite total, pero nuestro texto nos presentará lo contrario. Nos mostrará que aún la muerte puede ser trascendida por el Evangelio. Por tanto, esta es mi
declaración de propósito para el sermón. Lo que yo pretendo que pueda el texto demostrarnos el día de hoy, por lo menos que el texto nos muestra y poder tener como esta ancla en la cual vamos a ver el día de hoy. Los cristianos podemos confiar en la trascendencia del Evangelio porque está fundamentada en Cristo y su obra. Cuando estoy hablando de la trascendencia es que el Evangelio puede aún más allá de la muerte, poder darnos beneficios a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque está fundamentado en lo que Cristo hizo. Y por eso quiero ser claro, estoy hablando de los cristianos, porque el texto va a decir que esto es consecuencia o esto es a favor de aquellos que han creído en el Evangelio. Estos son los llamados cristianos. Así que los cristianos podemos confiar en eso. Así que yo espero que como cristianos podamos descansar en esta verdad. Pero aun cuando esta declaración pueda ser cierta, aun cuando esta declaración pueda ser verdad, hermanos, no está exenta de ser cuestionada. Y es lo que vamos a ver en nuestro primer encabezado. El Evangelio trasciende, aunque su mensaje sea cuestionado. Versículo 12, que lo leíamos ahorita, del capítulo 15 de 1 Corintios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es que ustedes dicen de que los muertos no vuelven a la vida, pero si tenemos un ejemplo que Cristo resucitó, que Cristo volvió a la vida? Entonces, ¿por qué ustedes dicen esto? Esta es la gran pregunta. ¿Será que entonces el Evangelio está limitado por la muerte para que estos no se beneficien del Evangelio, sino que lo que el Evangelio puede darnos es solamente hasta aquí, hasta donde vivimos? Más allá de ello, no hay posibilidad de que el Evangelio nos haya dado algo más. Pero Pablo dice que eso no fue lo que él predicó. Y que incluso los demás apóstoles tampoco es lo que han predicado. Él ha hablado en el principio de la carta de Apolos, ha hablado en el principio de la carta del mismo, ha hablado de otros predicadores. Esta misma iglesia tenía un cierto aprecio por Pedro, y él cuando mencionó a los apóstoles dice que ellos no han enseñado otra cosa sino lo mismo que han recibido. Es decir, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De manera que él dice, nosotros hemos creído en esto. E incluso hemos visto personas que vieron a Cristo resucitado. Tenemos testigos que lo vieron. Entonces, si tenemos esta realidad de que Cristo resucitó, ¿cómo es posible que digamos lo contrario? Así que lo primero que Pablo dice es, yo les he predicado esto y ustedes han creído eso. Y ellos tenían esa duda. La duda de los corintios estaba en aceptar que ellos también podían resucitar. Ellos estaban tal vez entendiendo, Cristo resucitó. Ok, listo, Cristo resucitó. Pero nosotros también vamos a resucitar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que creer eso? El contexto religioso cultural de ellos, recuerden, era un lugar, un pueblo pagano que adoraba a los dioses que habían sido dioses griegos anteriormente y que se convirtieron en estos dioses romanos, pero que eran la misma tradición griega, los mismos dioses griegos, pero con nombres cambiados a nombres romanos. Y en este nombre que le habían cambiado seguía siendo lo mismo. La muerte para ellos significaba una transición donde realmente ellos tenían que pasar, qué sé yo, por un barco y por un asunto. Allí también tenían dentro de la iglesia gente que venía del trasfondo judío, de manera que la creencia acerca de la muerte era totalmente distinta. Algunos no creían tal vez en resurrección y otros tal vez sí, pero estaba esta duda. ¿Realmente nosotros vamos a resucitar? Y a esas personas él le está hablando, le está diciendo, si él resucitó, ¿por qué vamos a poner en tela de juicio que nosotros también resucitemos? La muerte la veían ellos como un límite natural. Y eso les hacía dudar. Pero Pablo, básicamente esta es la conexión que hace, hermano. Su argumento es muy simple. Él dice, si Cristo murió y resucitó, entonces, como se dijera en estas matemáticas, no, entonces como consecuencia de eso, ¿por qué nosotros vamos a dudar de la resurrección nuestra? Si Él ya murió y resucitó, si tenemos a uno que ya lo hizo, ¿por qué nosotros entonces vamos a dudar? Esa es la gran pregunta que él hace. Y esto presenta que el problema con la muerte, hermano, no es que la muerte tenga límites, sino más bien que es un asunto de la consecuencia de la condición caída. Es decir, la muerte no solamente tenemos que verla como un límite para nosotros dejar de existir, ¿sí? Como dejar de vivir, sino que la muerte es consecuencia de una condición del ser humano. La muerte entró producto de la desobediencia del hombre, de su estado de rebeldía, y en esa condición caída, dijo el Señor, el día que tú desobedezcas, ese día morirás. Es decir, la muerte entró en el momento en que el hombre se rebeló contra el Señor. De manera que la muerte no es solamente verla como el resultado de un límite hasta la muerte. Esfuérzate todo lo que puedas en conseguir lo que puedas en esta vida, porque hasta la muerte es que puedes hacerlo, como si solamente pudiéramos verlo allí. Cuando la muerte lo que nos está significando, diciendo es, esto es resultado de tu condición caída, de tu condición, porque el Señor lo que le dio al hombre en el huerto del Edén es un árbol
que era el árbol de la vida. Y Apocalipsis nos dice posteriormente que cuando el hombre esté con el Señor, dice que el árbol de la vida está allí, indicándonos que el árbol de la vida era Cristo mismo, en quien tenemos nosotros vida eterna. Pero alguien puede decir, ok, Cristo venció la muerte, Cristo resucitó, pero ¿por qué también nosotros? ¿Por qué nosotros hemos de resucitar con Él? ¿Por qué también nosotros tendríamos que tener esta vida eterna juntamente con Él? Alguno puede decir, la gracia del Señor, el favor del Señor y su amor lo tengo solamente aquí, hasta el momento de mi muerte. Más allá no lo sé y no lo creo, tal vez pueda decir alguno. Pero hermanos, si la muerte es el límite para nosotros recibir y disfrutar de la gracia y el amor del Señor, entonces el poder de Dios es muy limitado para poder salvarnos. Porque si Dios está limitado por la muerte, entonces la muerte es más poderosa que Dios. Así que los límites de salvación del Señor no existen. Su salvación es eterna, porque nos da salvación y vida eterna. Así que sería incluso vano creer en tal resurrección si al final nosotros no podemos tener el alcance del evangelio que el Señor nos ha dado, no tiene esa trascendencia respecto a la muerte. Esto nos lleva entonces a lo que Pablo sigue argumentando y es nuestro segundo encabezado. El evangelio trasciende porque su mensaje no es en vano, versículos 13 al 19. El evangelio trasciende porque su mensaje no es en vano. Básicamente lo que puedo decir es, el evangelio es lógico, esto es racional. El evangelio no está infundado en una cuestión que se inventó este tipo y dijo, ¿cómo esto suena interesante? No, está basado en un hecho real y que tiene un sentido auténtico no solamente, sino que tiene un valor que su alcance y lo que anuncia esta buena noticia es algo racional y lógico. El versículo 12, volviéndolo a leer, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿por qué ustedes se preguntan, cómo ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, argumenta entonces Pablo, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Es así de simple. Si ustedes dicen, no hay resurrección, pero Cristo ha resucitado, no tiene sentido que lo digan. Ahora, si la declaración de ustedes es cierta, si ustedes lo que dicen es verdad, no hay resurrección de muertos. Cuando usted se muera, se queda en ese hueco donde lo enterraron, perdóneme que lo diga así por ser gráfico, pero se queda usted en ese hueco allí y de allí usted no va para ningún lado. Si usted dice eso, entonces usted también está diciendo que Cristo no resucitó, que no pudo volver de la muerte, es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, principio de no contradicción en la argumentación de cuando uno dice una declaración. Dos declaraciones no pueden ser, una declaración no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Una de estas dos cosas tiene que ser verdad. O no hay resurrección de los muertos o Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces también hay resurrección para nosotros que estamos en Cristo. Pero Él lo deja allí a ellos para que se lo pregunten. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces Él dice esta declaración. Vamos a ver por un momento si lo que ustedes dicen es cierto. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no ha resucitado. Él lanza esa declaración y ahora tiene que resolver ese argumento. Voy a explicar qué es lo que quiere hacer Pablo de aquí en adelante en este texto. Hay algo que se conoce, y esto no es que yo sea experto en esto lo estuve estudiando y leyendo, ¿ok? Lo aclaro para que no crea como que, wow, la eminencia en algo, no, estuve leyéndolo. Se llama reductum ad absurdum, eso es en latín, reducción al absurdo. Es decir, él acaba de decir esta declaración. No se pierda con esto que acabo de decir. Esto no es un invocando así algo como de Harry Potter o algo. No estoy invocando nada raro. Nunca me he visto un Harry Potter, pero sé que dicen cosas ahí en latín. Pero yo no estoy invocando aquí nada raro, sino que el texto está diciendo él, señores, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Esa es la declaración. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Ahora viene a probarla. ¿Y cómo la va a probar él de que esto que están diciendo ellos es absurdo, haciendo una reducción a través de consecuencias? Si lo que ustedes dicen es verdad, entonces todas estas cosas no podrían haber pasado. Y si estas cosas entonces son verdad, lo que ustedes están diciendo entonces es falso. Porque no puede ser que la declaración de ustedes sea verdadera y falsa. Me voy a volver a explicar para ser mucho más claro. Esto es lo que ustedes dicen que es verdad. Yo voy a darle argumentos de lo que ustedes dicen significa. Es decir, si ustedes dicen, por poner un ejemplo para que se entienda, tu tío se murió, es una declaración. Tu tío se murió, ¿ahora quién me va a pagar? Esa es la declaración. Entonces de repente dice otro, si tu tío se murió, ¿ahora quién me va a pagar? No debería estar aquí sentado en ese sillón,
no debería estar respirando, no debería estar aquí, no debería tal cosa, pero tú ves al tío que está en el sillón, tú lo ves que está respirando, entonces tú dices, no, tu tío no se ha muerto, así que me puede pagar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo lo que le dice la declaración. Entonces eso es lo que va a hacer Pablo básicamente. Entonces espero que se haya entendido. Ahora vamos al texto para que creo que sea más claro. Entonces la declaración es, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ¿qué implica eso? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces él va a decir 7 consecuencias. Primera consecuencia, versículo 14, la parte inicial. Si Cristo no ha resucitado, dice el texto, vana es entonces nuestra predicación. Vana, no tiene sentido hacerlo. Si no tiene sentido que yo predique, dice Pablo. No tiene sentido que los demás apóstoles prediquen. No tiene sentido que una persona invierta su tiempo en estar predicando. Si Cristo no ha resucitado, si no hay resurrección, Cristo no ha resucitado. Y si no ha resucitado, ¿para qué predicamos? ¿Para qué incluso yo estoy predicando aquí? Entonces el primer asunto que él dice, sería vano la predicación. Así que lo primero que él dice eso. Lo siguiente, dice entonces, y la fe de ustedes también es vana. ¿Qué sentido tendría entonces que nosotros estaríamos aquí reunidos si Cristo no ha resucitado? Así que no tendría sentido, sería algo infructuoso, sería algo como no sé si usted ha visto esas máquinas que venden que se llama máquina de no hacer nada, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero que es una cosita que usted hunde un botón y sale una manito y apaga el botoncito y se devuelve. Y usted vuelve un día el botoncito y lo único que hace esa máquina es apagar el botón que usted prendió. Una máquina que no sirve para nada. ¿Sí? Esto sería nuestra fe. Si Cristo no resucitó, no tendría sentido, hermano. No tendría valor alguno. No serviría para nada. Es más, añade él, versículo 15, tercera consecuencia. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si es verdad lo que ustedes dicen, tercera consecuencia, nosotros seríamos testigos falsos de Dios. Miren lo que dice Pablo. Y esto no es, digamos, el tema principal del texto, pero nos puede llevar a pensar en eso. Hermanos, decir que Dios dijo algo cuando Dios no lo dijo, lo convierte usted en un testigo falso. Dios me dijo, y Dios no le dijo eso, ese es testigo falso. Y Pablo aquí se está guardando. Qué terrible, básicamente lo que está presentando aquí, decir algo que Dios no dijo. Si nosotros dijéramos eso y Él no lo ha hecho, testigos falsos, nosotros seríamos hallados. ¿Por qué? Porque hemos testificado contra Dios, hemos dicho contra Dios algo que Él no dijo. Si en verdad no resucitan los muertos y hemos dicho que el Señor resucitó a Cristo de entre los muertos, estaríamos diciendo algo que Él no hizo. Así que en tercer lugar nos llevaría a ser testigos falsos. Y cuarta consecuencia, versículo 16 y parte del 17. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, otra vez lo argumenta. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. No solamente vana, sino que la fe nuestra, o sea, lo que nosotros creemos, sería falso. No creeríamos en un Dios que realmente hizo lo que hizo para salvarnos. No creeríamos realmente en esto. O sea, lo que creemos no tendría sentido alguno. Y por ende, consecuencia de que esa fe sea falsa, quinta consecuencia, todavía están en sus pecados. Entonces, si tú entiendes que tu condición es una condición de pecado, si Cristo no resucita, tú todavía estarías en pecado. Porque recordemos lo que hemos dicho, la paga del pecado es la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Si la paga del pecado es muerte y Cristo solamente hubiese muerto y no hubiese resucitado venciendo la muerte, el pecado habría vencido a Cristo, a nuestro Salvador. De manera que la resurrección lo que nos muestra es el golpe certero que Él hizo sobre el pecado y su consecuencia mayúscula, que fue la muerte. Él venció a la muerte tras resucitar al tercer día. De manera que si Él no hubiese resucitado, si no hay resurrección de los muertos, si Él no ha resucitado, nosotros todavía estamos muertos en delitos y pecados. Sexta consecuencia, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Nosotros estamos aún en pecado, tendríamos que buscar otra solución si Cristo no ha resucitado. Pero los que mueren, ya no hay chance. ¿Qué les dice Él? Están perdidos. Si los que murieron en Cristo murieron en esta fe y esta fe no es cierta como ustedes dicen, entonces esos que murieron están perdidos. Y por último, y yo creo que la más deprimente de todas, versículo 19. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O como lo dice la versión Reina Valera, los más dignos de conmiseración. O sea, qué miserables seríamos
hay que tener tristeza de nosotros. Míralos ahí, dejándose de perder esta gozadera, dejando de hacer tal cosita, dejando de vivir lo que los demás viven, gozándose, disfrutando de todo lo que el mundo les ofrece. Y míralos ahí, ve, reunidos allí, perdiendo el tiempo. Dice Pablo, si solamente es para esta vida, ¿para qué aguardamos esto? Vivamos entonces como querramos y al final nos vamos a aniquilar. Vamos a ser aniquilados cuando se acabe, cuando muramos. Vamos a ser aniquilados. Entonces, ¿para qué sentido tendría tener y guardar esta fe? No tendría ningún sentido. Cuando sabes tú que tienes una lucha interna, que tu corazón desea otra cosa y tú sabes que por amor a tu Señor, Él te llama a una vida obediente y a no entregarte a las pasiones. ¿De qué sentido tendría eso? Entonces Pablo dice todas estas 7 consecuencias y en la última él lo resume. Si solamente el evangelio tiene el límite de la muerte, pobre de nosotros. Tenemos que decir todos un pobrecito. Qué tristeza, qué lamentable sería si nosotros más esperáramos en esta muerte. Así que él hace lo que les he dicho, está reductio ad absurdum. Él reduce esto al absurdo. Si nosotros pensamos, si lo que ustedes dicen es cierto, qué absurdo es este pensamiento. Qué absurdo. Así que no es vano lo que anuncia el evangelio, porque si estas 7 consecuencias, estas 7 cosas son verdad, entonces la declaración que ellos decían es falsa. Si estas cosas se demuestran que realmente la esperanza que tenemos en esto, entonces tú puedes tener tranquilamente la esperanza en que el Señor ha resucitado y por ende también nosotros resucitaremos. Los cristianos podemos confiar en esa trascendencia del evangelio, porque está fundamental en lo que Cristo ya hizo, en la obra que él hizo de morir en la cruz y resucitar al tercer día. Fundamentados en la obra de Cristo, el evangelio no es solo una verdad, sino que debe ser una realidad. Y esto lo explico de pronto de una manera más clara tal vez. A veces nosotros decimos, yo creo esta verdad. Yo creo que Cristo murió y resucitó. Y todos pueden decir, yo creo que es verdad. Pero cuando yo hablo que eso afecta nuestra realidad es, ¿qué tanto de esa declaración de verdad está afectando mi vida, mi realidad, lo que yo estoy haciendo? ¿Qué tan central se convierte eso en mi vida? Esto es lo que debería ocurrir con este asunto. La resurrección nos debe llevar a nosotros a decir, esto es real, yo lo voy a ver. Ya sea que esté vivo cuando Él venga, como dice Pablo en el texto que leíamos en 1 Tesalonicenses 4, o que hemos muerto, tengo que tener esa esperanza en vida o en muerte. Cristo es mi esperanza. Cuando yo esté muerto, de ahí de donde sea que haya estado muerto, voy a regresar. Si me moría en el mar y caía en el fondo, mis restos quedaron en el fondo, de ahí el Señor me va a sacar, de donde sea el Señor me va a que volvamos. Esa es la convicción y la esperanza que tenemos como creyentes. A ese nivel trasciende la implicación del evangelio. Ícaro tenía una declaración que le dijo a su padre que era una verdad: no te vayas para allá arriba, que se te van a fundir esas alas y te vas a morir. Pero él no creyó que esa verdad pudiera ser real para él. Como muchas veces le pasa a nosotros en los tiempos aún, sobre todo más jóvenes, que te ponen un límite y tú dices, eso le pasó a usted, pero usted no soy yo. Yo sí sé dominar esto. Es decir, a usted le pasó joven o usted ha escuchado a un joven que habla de esa manera, ¿no? Que él ve al que tiene más edad, lo ve como que qué incompetente tú eres. Yo sí tengo la destreza. Y simplemente el otro le está hablando desde la experiencia. Y esto fue lo que le pasó a este hombre y no hizo caso. Cuando se topó con la realidad, terminó muriendo. Y esto es algo que nos debe hacer pensar a nosotros. Muchas veces decimos creer una verdad, pero esa verdad no se convierte en nosotros en una realidad. Y eso es lo que hace Pablo aquí presentándonos. ¿Ustedes pueden decir amén a estas 7 consecuencias? Que Cristo ya murió por sus pecados. Ustedes pueden decir también amén al hecho de que hoy ustedes puedan permanecer en Él, de que Él haya resucitado y que haya podido, que este es el mensaje que estamos predicando, que este es el mensaje que hemos creído, que no es algo vano. ¿Podemos decir amén a eso? Entonces, ¿por qué esto no transforma nuestra esperanza de resurrección en Él? Hay una nueva realidad, hermanos, y es que tenemos vida en Cristo Jesús. Porque Cristo venció, los suyos también venceremos. Él tomó nuestro lugar. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El evangelio trasciende porque Cristo es garantía de vida eterna. El evangelio trasciende porque Cristo es garantía de vida eterna. Versículos 20 al 22. Algunos, como señalé semanas atrás, ven la resurrección de Cristo como simplemente un cambio, como que Cristo no resucitó, sino que fueron sus ideas las que permanecieron. Es decir, al tercer día lo que esta gente fue que se pellizcaron y entonces tomaron luego las ideas de Cristo y Cristo resucitó, pero fue en un sentido más que todo de sus ideas.
figurado, exacto, en un sentido figurado, más bien fueron sus dichos, sus enseñanzas las que perduraron, y esa es la resurrección que trata la Escritura. O como algunas personas ven la resurrección como algo de trascendencia en esta vida. Es decir, es que Cristo prácticamente lo vemos vivo porque fue tan importante lo que él hizo que uno siente todavía como si estuviera vivo. Hay personas que ven la resurrección de esa manera. De hecho, es similar a lo que muchas veces la gente proclama. Yo recuerdo, pues soy de esa década, pero yo sé que esa canción fue muy sonada, una canción llamada I Will Survive, que decía yo sobreviviré, y trataba esa canción donde yo voy a poder lograrlo y voy a seguir adelante. La canción es, creo que la mujer se había divorciado y dice yo voy a sobrevivir, esto no me va a derrotar, esto sigo para adelante, yo voy a volver a vivir, yo voy a resurgir como el fénix. Esta idea como que de un momento malo yo voy a revivir. Y algunos toman la resurrección de Cristo como si fuera eso. No, lo que Cristo está hablando de la resurrección es que después de un tiempo malo tú vas a volver a levantarte, a tomar las alas y a que eches hacia adelante. Y eso no es lo que nos dice la Escritura. Lo triste es que si eso solamente se viera en la canción de esa señora o en otras canciones en un contexto no cristiano, pero lo vemos también que en nuestro púlpito a veces se predica de este asunto donde, mira, es hacia adelante y la resurrección de Cristo, porque Él está vivo, tú también volverás a vivir. De hecho, la canción que cantamos ahorita, porque Él vive, triunfaré mañana, no lo vemos como el triunfo de mañana en el día de gloria cuando Él venga, sino en el triunfo de mañana. Hoy estoy llevado, mañana no lo estaré. Porque Él vive, yo triunfaré mañana. Como si fuera de ese asunto donde habla la resurrección de Cristo y habla realmente de un asunto donde Él, mis hermanos, porque venció, nosotros juntamente con Él venceremos. Así que esto es lo que Pablo insiste en enseñarnos acerca de Cristo resucitado, y lo vemos en el versículo 20 al 22. El versículo 20 nos dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué está diciéndonos? Nos muestra la declaración, las 7 consecuencias, argumenta que pensar eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que tiene sentido? Ahora van a presentarnos lo que tiene sentido, lo que es la realidad. Ahora Cristo resucitó entre los muertos. Ok, esta es la verdad. Cristo resucitó entre los muertos. La verdad que les he dicho, que yo les he predicado, que les ha predicado otros apóstoles, que nosotros hemos sostenido y que seguiremos predicando. Cristo resucitó entre los muertos. Primicias de los que durmieron. Entonces aquí trae un concepto de las primicias. Las primicias era una práctica que el Señor le instituyó en el pueblo de Israel para que los primeros frutos que ellos tenían lo fueran presentar al Señor. O sea, lo primero de sus cosechas lo tomaran y lo presentaran en la adoración al Señor en gratitud por lo que Él había hecho. Bueno, lo que nos está diciendo el texto es que Cristo es el primero de los resucitados. Cristo no es simplemente el único que resucitó, sino que nos está diciendo, Él es el primero. ¿Por qué el primero cuando tenemos a Lázaro que murió y resucitó primero que el Señor? O la hija de Jairo u otros que están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Él es la primicia? Porque Cristo murió y resucitó para no tener que morir jamás. A diferencia de Lázaro, que murió, resucitó, pero se volvió a morir. Y así con la hija de Jairo y todos los demás. Pero Cristo es la primicia de aquel resucitado que vive para siempre. Y Él es el que está levantando esto para que puedan tenerlo. ¿Y cuál es el argumento entonces que utiliza Pablo para mostrar esto? El ejemplo con Adán y con Cristo, versículos 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El primer Adán nos trajo muerte, nos trajo desobediencia, nos trajo pecado. El segundo Adán, Cristo, nos trae perdón de pecados, nos trae vida eterna. En Adán encontramos la muerte, en Cristo encontramos la vida. Y porque Él resucitó, los que creen en Él también lo harán. Esta es la gran trascendencia que tiene el Evangelio, que mientras el ser humano encuentra un límite en la muerte, el Evangelio nos muestra vida más allá de la muerte. Transciende su límite, su proclamación, su alcance. Por eso como cristianos deberíamos poder confiar en esa trascendencia porque está fundamentada en la obra de Cristo. Hermano, podemos tener certeza, aunque yo muera, tendré esa vida eterna con el Señor porque Él así lo ha prometido y lo ha garantizado. Al presentar este argumento, Pablo pretende llevar a reposar a sus hermanos en esta realidad para sus vidas. No es solamente un concepto lógico, no es solo un concepto racional, que lo es, sino que es algo que afecta a cada área de nuestra vida, pues nos conecta con esta nueva vida. Miren lo que dice, nos vivifica. Cristo nos da vida y empieza desde aquí. Es una vida abundante, no es sobrevivir, no es volar alto, no es tampoco vivir al límite, es vivir una vida gozosa,
una vida abundante como la que el Señor promete. Correrán de tu interior como ríos de agua viva. Algo, hermano, que es vibrante, que fluye. Algo que el Señor está haciendo por gracia en nuestras vidas. Y podemos tener certeza de que esto es real. Y lo que Pablo utiliza es un argumento también bastante simple y sencillo. Todos tenemos certezas de la muerte. ¿Sí o no? La gente se muere. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Bueno, le está diciendo, eso es culpa de Adán. Eso es culpa de Adán. Y tenemos certeza, Adán no trajo eso. Cristo Jesús vivió, murió, resucitó. Adán nos trajo muerte. ¿Tienes certeza de eso? Puedes tener certeza ahora de que este que murió resucitó te da vida. Así como tienes certeza que el otro te trajo la muerte, tienes que tener certeza que este otro te da vida. Y vida en abundancia, no solamente aquí, sino aún después de la muerte. Podemos tener esa certeza. La caída por causa de Adán nos trajo a nosotros pecado y muerte. Lo que el Señor nos trajo a nosotros es salvación y vida eterna por causa de la muerte y resurrección de Cristo. Así que es tan cierto lo que Él ha hecho también. El Evangelio, hermanos, trasciende más allá de la misma muerte. Podemos y debemos esperar que esa misma trascendencia es a toda área de la vida. Cada rincón de nuestra vida está afectado por la realidad del Evangelio, por la realidad de la obra de Cristo. El señorío de nuestro Señor reclama nuestra sujeción a Él. Él está reclamando, lo que yo hice fue para ponerme como Señor sobre todo, incluso sobre nosotros mismos. Como ejemplo, veamos lo que dice Pablo en otra carta, que está hablando Pablo acerca de algo similar a esto. Y fíjense cómo él dice que se debe notar esto. Colosenses 3, versículos del 4 al 6. Colosenses 3 del 4 al 6. Le doy ahí tiempo para que lo puedan ir buscando. Colosenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Nos dice Pablo, la palabra del Señor. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Es decir, otra manera de decir lo que acabamos de leer en 1 Corintios. Cristo es nuestra vida, como decir ahorita, Cristo ya resucitó, Cristo está resucitado, y como Él está resucitado, cuando Él venga, cuando Él sea manifestado, nosotros también estaremos con Él, es decir, resucitaremos con Él. Es otra palabra de decir o una implicación acerca de esto. Pero ahora viene lo que Él dice, por tanto, o sea, esta verdad es cierta, pero mientras tanto, en tanto Él vuelve, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Interesante, ¿no? Él nos ha dado vida para que vivamos conforme a lo que Él espera que vivamos. Nos ha dado una vida para que la vivamos. Y las demás cosas que están en este mundo nos dice que nosotros andemos como muertos para esas cosas. ¿Qué cosas aquí menciona como ejemplos? La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Es decir, nosotros, aunque tenemos esta vida, a su vez esta nueva vida se compone porque hay un estado de muerte en nosotros hacia las otras cosas que el Señor nos ha dicho que no nos entreguemos a ellas, que no busquemos satisfacción en ellas. Somos miembros, consideren los miembros de su cuerpo terrenal. Ahí nos conecta la idea de terrenal con lo celestial. Ahora todavía estamos en la tierra y estos cuerpos están sujetos a las pasiones de esta tierra, pero considérate muerto para esas pasiones de esta tierra. Nos invita a que lo hagamos. Así que el Evangelio, mis hermanos, nos muestra la Escritura que mientras Él transciende y nos da vida abundante en este mundo, nos indica cómo nosotros tenemos que vivir. No vivimos de la manera como nosotros queramos, sino como aquel que dio su vida para salvarnos. No solo eso, sino que cada área de nuestra vida, hermanos, el Evangelio transciende. En una ocasión, en la ocasión cuando se hizo el puente Golden Gate, un famoso puente en los Estados Unidos, los ingenieros instalaron una red de seguridad en la parte de abajo. Las personas cuando estaban empezando a trabajar siempre andaban con miedo cuando estaban en ese puente porque al caerse era una muerte segura. Entonces le pusieron una red para que si alguna cuestión, tropiezo o algo, estas personas cayeran, pues tropezaran, tuvieran un buen lugar donde estas personas caer. Ahí la actitud de esa gente que estaba trabajando cambió totalmente. Empezaron a trabajar con seguridad, no a trabajar no importa, aquí camino por donde sea y no importa porque ya me espera una red, no. Ellos se guardaban de no caerse, pero se sentían seguros, que si en algún momento llegaban a tropezar, los iba a recibir esa red para que sus vidas no se perdieran. Bueno, hermanos, el Evangelio es nuestra red de seguridad.
El Evangelio es esa red de seguridad. Sin él, la muerte sería un límite definitivo. Sin el Evangelio, nosotros tendríamos la muerte como lo último que esperar acá, pero el Evangelio nos enseña que en Cristo la vida no termina ahí. Su resurrección nos da certeza que nuestra fe no es vana, que el Evangelio trasciende más allá de la muerte y entonces, producto de eso, deberíamos vivir con la confianza de que esta fe que no es en vana, no lo es porque está basada, fundamentada en lo que Cristo ha hecho. Y no habrá momento alguno en mi vida donde yo pueda caminar como en este puente, haciendo todas las cosas que tenga que hacer, donde el Evangelio es lo que me está dando a mí la seguridad, la certeza de poder andar en un terreno seguro. Si en algún momento tropiezo en el puente de la vida, terminaré cayendo, manteniéndome donde siempre he estado, que es en el Evangelio, si es que estamos en él. Sí que vamos a algunas cosas que muchas veces damos por sentado y que nos muestra la trascendencia del Evangelio. Y lo voy a hacer considerando nuestras relaciones. Podría utilizar cualquier cosa para poder presentar como aplicaciones, pero quisiera utilizar las relaciones que tenemos. La relación más importante que nos dice la Escritura que debemos tener es la nuestra con Dios. Dios y nosotros. Y nosotros la damos por sentado. ¿Usted da por sentado que usted puede orar a Dios cuando quiera, como quiera y porque quiera? Como si eso fuera un beneficio que usted se ganó. Como si eso fue que usted algo hizo para eso. Cuando la Escritura nos dice que tenemos acceso libre, inmediato, ante su trono de gracia porque Cristo lo garantizó. El Evangelio es lo que logró eso. Si no, nosotros, ¿cómo pudiéramos acercarnos a Dios? ¿Qué tendríamos que hacer para poder acercarnos a Él? Él es un Dios de gracia y su gracia nos la dio en Cristo, para que todo aquel que confíe en Él pueda acercarse a Él como Padre. Dice que el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a poder clamar al Señor como diciéndole, Abba, Padre, Papito, Padre mío, Padre. Solamente estos que han sido transformados por la gracia del Señor son quienes pueden llamarlo a Él como Padre. Y eso lo damos por sentado. Así que el Evangelio trasciende a tal manera, hermano, que tú y yo estábamos separados de Dios y el Evangelio nos ha hecho poder acercarnos a Él y poder ir a Él, aún en algo como la oración o recibir de Él la palabra para que sea la revelación de Él que nos habla nuestra vida. Así que en nuestra relación con Dios podemos hoy celebrar en gratitud, Señor, yo puedo ir a ti como mi Padre Celestial por lo que tú has hecho. Miren la diferencia que nos ponía el texto de ahorita. Hay una diferencia entre aquellos que están en lo terrenal y lo celestial. Y este terrenal con este celestial se puede unir por medio de la obra que hizo aquel que descendió del cielo para andar entre nosotros. Emmanuel, Dios por nosotros. Así que el Evangelio nos ha dado la posibilidad de tener esta relación con Dios. Trascendió hasta ese nivel. En segundo lugar, nuestras relaciones también son transformadas por el Evangelio. Nosotros podemos decir, yo no tengo problema con nadie, yo con todo el mundo me la llevo bien, yo soy un tipo que todo el mundo lo considera un buen amigo, un buen compañero, un buen lo que sea. Pero el Evangelio trasciende a tal punto que aún nuestras relaciones son transformadas por él y nos invita a que podamos vivirlas en torno a lo que es el Evangelio. Por poner un ejemplo, Efesios 5 nos presenta que incluso un matrimonio realmente da testimonio de lo que es un matrimonio cuando vive anclado en la verdad del Evangelio. Dice el texto que sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y en ese sometimiento unos a otros, en el temor de Cristo, en el temor de aquel que nos ha salvado, es que nosotros podemos decir, yo voy a amar a esta mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó Él? Dando su vida por ella. Alguno dirá, Señor, no me pidas tanto. Hasta ya no quiero llegar. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. Y esa verdad no nace en nosotros. ¿Quién quiere dar su vida por otra de manera natural y desinteresada? Es muy difícil que lo hagamos, salvo lo hacemos cuando amamos a esa persona. Cuando tú amas, tú eres capaz de dar tu vida por esa persona. Y eso solamente lo puede hacer el Señor en nosotros. ¿Cómo? Porque Él ya lo hizo por nosotros. Y nos lleva a esa realidad. Los hijos, a veces nosotros decimos, este pelado me tiene que hacer caso porque es mi hijo. Y haga caso. Y dice el texto, no exasperes a tus hijos. Y al hijo le dice, honra a tu padre y a tu madre. Y lo pone bajo la misma premisa de lo que él ha hecho. ¿Qué nos muestra Cristo en la relación que Él con el Padre, aunque tiene la misma esencia divina, se sometió al Padre y le obedeció? Y dice que todo lo hizo para la gloria del Padre. Y Cristo nos muestra a nosotros hijos. El ejemplo hacia nuestros padres, así sea que están los pequeñitos, todos nosotros que somos hijos, nos muestra a nosotros que podamos honrar a nuestros padres siguiendo el ejemplo de Cristo, que aun cuando lo vio como algo pesado y sabía que iba a recibir la ira de Dios, dice, Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, yo te quiero ser fiel aunque esto me cueste la muerte. Honró, glorificó al Padre. Cristo es nuestro ejemplo de un hijo obediente.
Es centrado y anclado en la verdad del Evangelio, en la verdad de Cristo, que nosotros podemos serlo. Y como padres también al mismo tiempo, cuando nos muestra la Escritura que un padre, incluso malo, le da a sus hijos cosas buenas, podemos ver nosotros en él como padre que da y que está dispuesto para el beneficio de sus hijos a hacer lo que sea necesario, como entregar a su hijo unigénito para rescatar a sus otros hijos. Para que él tener los demás hijos con él, tuvo que entregar a su hijo mayor, a su hijo unigénito, a nuestro hermano mayor. Así que él también es ejemplo. En nuestras relaciones sociales con las demás personas, en nuestras relaciones de iglesia, también la Escritura nos muestra ejemplo. Solamente yo puedo amarles a ustedes por la verdad que me une para amarles. Si no, que nos viéramos como cuando usted va a un centro comercial y usted ayuda si se cayó, pero si no, usted no está como teniendo relación con esa persona. Pero Cristo es quien nos ha llevado a tener esta relación, incluso en temas de trabajo también. Nosotros somos mejores o debemos ser mejores jefes o mejores empleados por lo que el Señor nos muestra de ejemplo a nosotros. Anclado en la verdad del Evangelio, trasciende aún en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Pero también, hermano, el Evangelio trasciende y hace una obra poderosa en nosotros mismos, en nuestro propio corazón. Cada día en nuestro corazón, en esa lucha que entre lo que deseamos y lo que hacemos, como diría Pablo, lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lucho contra estas cosas. Solo el Evangelio tiene la capacidad de llevarnos a eso. Así que el Señor nos ayude, hermano, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros semejantes, en nuestra relación o en nuestra lucha contra nuestros propios deseos en nuestro corazón. Vivamos con la certeza de que el Evangelio lo afecta a todo, incluso nuestra eternidad. Aún hay vida más allá de esta vida aquí, porque el Señor nos la concede por medio de su obra poderosa. Y aquí, mi amigo, que nos visitas hoy, tú solo tienes esta vida para poder tener disponible esta oferta. No sé si tú has visto esas ofertas que salen de Temu o esas ofertas de AliExpress, Alibaba, que te dicen por tiempo limitado, solo 3 días, Black Friday. Bueno, esto no es una oferta con descuento que el Señor te ofrece. Esto es una oferta que el Señor te hace completa y plena. Pero tiene un tiempo donde eso sí tiene no caducidad su alcance, sino caducidad la oferta. Espero que me entiendas. Lo que Dios te está ofreciendo para salvarte, esa oferta acaba el día que te mueras. Así que hoy que estás vivo, es una buena oportunidad para que respondas a esa oferta que Él te hace. Hay vida eterna en Él. Y la oferta es increíblemente de gracia. No tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Aunque sea barata la de Temu, tienes que poner alguito de plata. Pero en esta no tienes que hacer nada. Solo creer en que Él fue al Calvario para morir por ti en la cruz. Y si tú crees y te arrepientes de tus pecados y crees en Él, Él te entrega a Cristo, al Salvador, para que sea tu Señor y para que tu corazón empiece a moverse en la obediencia hacia Él, en el amor hacia Él. Así que tú ahí donde estás, ora. Clama al Señor si entiende tu condición de pecador, arrepiéntete de tus pecados y cree que Él es poderoso para salvar. Mientras yo voy a estar dirigiendo una oración donde le voy a rogar al Señor que incline y guíe tu corazón hacia esa petición. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por la oferta que nos hace el Evangelio.